Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Ya saben que por aquí nos encanta mantenerlos al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas, esas que nos roban el aliento y nos hacen soñar. Hoy, tenemos una noticia que ha dado muchísimo de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos y que, la verdad, nos ha dejado un poquito sorprendidos. Estamos hablando, por supuesto, de la reciente declaración de Can Yaman y la esperada respuesta de Demet Özdemir. Sí, amigos, la verdad parece que finalmente está saliendo a la luz, y hoy vamos a desmenuzar todo lo que ha pasado, qué se ha dicho, y qué significa esto para la relación y la percepción de estos dos grandes talentos turcos que tanto amamos. Así que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle ese botoncito rojo de suscribirse, que ven por ahí, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuestro, y prepárense, porque esto se va a poner interesante. Como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de gran interés para los fans. Desde que trabajaron juntos en la exitosa serie Erkencikus, la química entre ellos era innegable. Sus personajes Candibit y Sanemeyn conquistaron millones de corazones alrededor del mundo, y esa chispa que veíamos en pantalla, muchos la esperábamos ver replicada en la vida real. Y bueno, aunque hubo rumores, idas y venidas, nunca hubo una confirmación oficial y clara de una relación amorosa. Sin embargo, la conexión entre ellos siempre se sintió muy real, y eso alimentó las esperanzas y las especulaciones de los fans. Pero, ¿qué pasó entonces? La situación se complicó, o al menos, eso es lo que nos han dado a entender con los recientes acontecimientos. Hace poco Can Yaman, quien se ha convertido en una superestrella internacional gracias a su carisma y talento, hizo unas declaraciones que, según muchos, sonaron a unas disculpas. Las palabras exactas pueden haber variado en las diferentes traducciones y medios, pero la esencia era clara. Can parecía estar reconociendo que quizás no actuó de la mejor manera en el pasado, o que hubo malentendidos que él mismo contribuyó a generar. Es importante recordar que en su momento hubo mucho silencio, o evasivas, respecto a la naturaleza de su relación con Demet. A menudo se les preguntaba y la respuesta era ambigua, o simplemente se evitaba el tema, lo que para muchos era una señal de que algo estaba pasando, pero que no querían ventilarlo públicamente. Ahora, ¿estas declaraciones de Can Yaman son tan significativas? Porque para muchos se interpretan como un reconocimiento de que sí hubo algo más que una amistad, y que quizás la forma en que se manejó esa etapa, especialmente después de que Demet iniciara su relación con su actual pareja, el cantante Oğuzhan Koç, no fue la más delicada. Se rumorea, y esto es información de fuentes cercanas y comentarios en redes sociales que han cobrado mucha fuerza, que Can Yaman pudo haber tenido sentimientos fuertes por Demet, y que la rapidez con la que ella siguió adelante en su vida amorosa después de sus proyectos juntos, pudo haberle afectado o sorprendido. Estas disculpas implícitas o explícitas de Can, si las tomamos así, abren la puerta a una nueva perspectiva sobre su pasado juntos. Podría significar que él mismo se dio cuenta de que, tal vez, no fue el más caballero o el más respetuoso en su momento, y que ahora, con la distancia y quizás con una mayor madurez, ha querido aclarar las cosas, o al menos dejar constancia de su versión. Es un movimiento interesante en el juego de las relaciones públicas, especialmente cuando hay tantas miradas puestas en ti. El público en general tiende a ser indulgente con aquellos que muestran arrepentimiento o autocrítica, y las palabras de Can podrían haber sido vistas por algunos como un intento de sanar viejas heridas, o al menos, de poner punto final a especulaciones de una manera más madura. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué dirá Demet Özdemir? ¿Responderá a estas declaraciones? ¿Confirmará o negará algo de lo que se ha insinuado? Y la respuesta, mis amigos, llegó. Y no de una manera explosiva, sino más bien sutil, pero significativa. Demet, conocida por ser una persona reservada con su vida privada, y por mantener siempre una actitud profesional, no se quedó callada. A través de sus redes sociales y en algunas entrevistas cortas, ha dejado entrever su postura, y es ahí donde la verdad, o al menos, una parte de ella, comienza a revelarse. La respuesta de Demet, según lo que se ha podido percibir, ha sido en gran medida de aceptación y de seguir adelante. Ella, por su parte, ha sido muy clara en que valora la amistad y el respeto mutuo. No ha entrado en detalles escabrosos ni en acusaciones. Es directas, pero sus palabras transmiten un mensaje de que entiende la situación,
y que, quizás, las cosas sucedieron como debían suceder. Ha evitado alimentar el drama, y en su lugar, ha optado por un mensaje de paz y de enfoque en su presente y futuro. Esto es algo que muchos admiran de ella, su capacidad para mantener la compostura y no dejarse arrastrar por los dimes y diretes. Es importante recordar que Demet actualmente está en una relación estable y feliz con Ozan Koç. Ella se ve radiante, feliz y enfocada en su carrera, que sigue floreciendo con proyectos muy interesantes, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su respuesta, por lo tanto, no ha sido para reavivar viejos fuegos, sino más bien para cerrar un capítulo, o para dejar claro que su presente es lo que importa. Podríamos interpretar sus palabras como un guiño de comprensión hacia Can, reconociendo que cada uno tiene su propio camino y sus propias experiencias. Tal vez ella también ha pasado página, y simplemente busca mantener un ambiente de respeto y cordialidad. La verdad que sale a la luz en este contexto no es necesariamente una verdad escandalosa o reveladora en el sentido más dramático, sino más bien una verdad sobre la madurez, el respeto y la forma en que las personas manejan sus relaciones pasadas. Can, con sus declaraciones, parece haber ofrecido una especie de reconciliación o una aclaración que quizás necesitaba para él mismo. Y Demet, con su respuesta, ha demostrado esa fortaleza emocional y esa capacidad de mirar hacia adelante, valorando las buenas experiencias vividas, pero sin quedarse anclada en el pasado. Este tipo de situaciones nos enseñan mucho sobre las relaciones humanas, la fama y la presión mediática. Can y Demet son figuras públicas y cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, es analizada al milímetro por miles, millones de personas. Imaginen lo difícil que debe ser navegar por este mundo cuando, además, hay una historia personal detrás que se convierte en tema de conversación. La manera en que ambos han manejado esto con sus respectivos matices, es un reflejo de sus personalidades y de su forma de afrontar la vida y las circunstancias. Lo que podemos aprender de todo esto es que si bien es importante el reconocimiento de los errores y la búsqueda de la verdad, también lo es la capacidad de perdonar, de seguir adelante y de construir un futuro positivo. Demet parece haber logrado esto con maestría, mostrando que el éxito y la felicidad no dependen de los fantasmas del pasado, sino de la fortaleza con la que se afrontan los desafíos del presente. Can, por su parte, al hacer estas declaraciones, puede haber encontrado una forma de liberarse de ciertas cargas, de sanar, y de demostrar su lado más humano y vulnerable. La verdad que sale a la luz en este caso es una verdad de crecimiento personal, de evolución y de respeto mutuo. No se trata de quién tuvo la culpa, o de quién hizo qué. Se trata de cómo dos personas que compartieron momentos importantes en sus carreras y en sus vidas, han elegido cerrar ese capítulo, o al menos, han decidido cómo quieren recordarlo. Y ambos, a su manera, parecen haber optado por un camino de paz y de continuidad. Este es un recordatorio para todos nosotros de que las relaciones son complejas, y que la vida, incluso para las estrellas de cine, está llena de matices. Lo importante es cómo elegimos responder a las situaciones, cómo aprendemos de ellas y cómo seguimos adelante construyendo nuestra propia felicidad. Demet y Can nos han dado, una vez más, un ejemplo de cómo gestionar las relaciones públicas y personales en el ojo del huracán. Así que, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo las recientes declaraciones de Can Yaman, que se interpretan como una especie de disculpas o de reflexión sobre el pasado, han generado mucha expectación. Y la respuesta de Demet Özdemir, aunque sutil, ha sido clave. Ella, con su madurez y su enfoque en el presente, parece haber aceptado estas palabras, cerrando quizás un ciclo de especulaciones y confirmando, de alguna manera, que su vida sigue adelante de forma positiva y feliz. La verdad que sale a la luz, al final, es una verdad de respeto, de crecimiento y de la importancia de mirar siempre hacia el futuro. Espero de corazón que les haya gustado este análisis, y que lo encuentren tan interesante como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que las declaraciones de Can fueron realmente unas disculpas? ¿Qué les pareció la respuesta de Demet? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su punto de vista. Y si este vídeo les ha parecido útil o entretenido, no se olviden de regalarme ese me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos, sobre todo con aquellos que también siguen de cerca la carrera de Can y Demet. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Únanse a esta maravillosa comunidad active. En la campanita y no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.